Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 9 minutos. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados. El presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibán, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, economista? Buen día. Buenos días, don Javier. Buenos días a todos los televidentes. Usted parece tener a veces una bola mágica, porque en algunas ocasiones hemos conversado sobre el tema de la proforma presupuestaria, o mejor dicho, de la situación económica. Y hoy la proforma presupuestaria nos dice algunas cosas que no tienen el camino que desearíamos, economista, ¿o me equivoco? Bueno, bolita mágica no tenemos. Pero La cuestión sí es la que nosotros proyección, hacemos una proyección. Sí. Por ejemplo, el tema de la proforma símil, ¿no? Tampoco es para decirle presupuestaria. que usted era mago, ¿no? Así es. La proforma presupuestaria, nosotros la hemos catalogado como gatopardismo fiscal. Ha habido cambios, pero en el fondo no ha cambiado nada. Entonces creemos que había una sobreestimación de los ingresos tributarios, hay una sobreestimación de los ingresos petroleros, hay un incremento, a mi manera de ver, del déficit primario, del déficit global y de la fuente de financiamiento. Por eso creemos que el presupuesto presentado por el Ejecutivo es irreal y irresponsable. Entonces creemos que debe haber una observación por parte de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, en 10 días posterior a que reciba las observaciones de la Asamblea, debe tomar la decisión y plantear un presupuesto acorde a la realidad económica. La Asamblea puede tomar algunas o establecer algunas observaciones, no es obligación del Ejecutivo cambiarlas. Solamente el presidente de la República puede hacer modificación al presupuesto, pero creemos que, por ejemplo, la situación económica ya lo habíamos anticipado con meses atrás. Nosotros fuimos los primeros en decir que entrábamos en deflación y se cumplió el objetivo de que la economía esté en deflación. Obviamente el estancamiento productivo se va a mantener hasta el 2020. Entonces eso hace de que de una u otra forma hay que ser muy prudentes al momento de presentar las proformas tributarias. ¿Por qué digo sobreestimación de los ingresos tributarios? Porque al cierre de este año los ingresos tributarios van a ser aproximadamente 14.100 millones, de acuerdo a los mismos datos del Servicio de Rentas Internas. Claro, no es ningún invento esto. Si va a haber un crecimiento económico que va a ser leve, pero va a ser en iguales condiciones de este año, obviamente va a haber un crecimiento de la recaudación tributaria en 600 millones. Entonces estamos hablando de 4.700 millones. Entonces, si ellos estiman de 5.300 millones, entonces habría un incremento de 800 millones de dólares. Que no se justificaría ahí, no se justificaría. Entonces, la cuestión es que la proforma presupuestaria está adaptada al discurso político. Entonces, mientras se maneje de esa manera, lastimosamente no va a haber cifras reales que la ciudadanía que nos ve a través de Telegrama tiene que estar enterada. A ver, usted ha señalado una frase que dice la proforma está relacionada con un discurso político. ¿Es que acaso por política no se toman las verdaderas medidas económicas? Efectivamente, no le quieren poner el cascabel al gato. Entonces, deme una de ellas, por ejemplo. A ver, nosotros tenemos que revisar el gasto corriente. Ajá. Aquí había una reducción del gasto de inversión. Eso lastimosamente complica más que todo el escenario para los más pobres porque van a dejar de recibir la obra pública. Entonces el gasto corriente, ¿qué implica? Sueldos y salarios, compras públicas, intereses de deuda y los subsidios, en este caso. ¿Qué hacemos con esos 4 rubros? A ver, nosotros hemos dicho que en el tema de educación, salud y seguridad no se tope. No se toca, pero de ahí todo lo demás tiene que ser revisado. Por ejemplo, un caso, la Universidad de Guayaquil está en un proceso de optimización, en este caso de su talento humano, y así deben entrar todos los ministerios, para ir todas reduciendo. las secretarías, para ir achicando la masa salarial que más o menos vaya acorde a lo que el Estado pueda pagar. O sea, el Estado tampoco puede ser muy benevolente en endeudarse para mantener una burocracia que, por ejemplo, no es posible cancelarla. Entonces, eso de ahí, en tema de las compras públicas, tiene que haber transparencia. Aquí hay 2 males de la economía. Uno, los empresarios, no los empresarios honestos, porque hay muchísimos, que no pagan impuestos. Estamos hablando de 4.000 millones de evasión fiscal, pero por el otro lado, hay cierta burocracia dorada que vive de las comisiones que se dan en los contratos públicos y que de acuerdo a nuestras estimaciones están aproximadamente en 1.000 millones. Entonces, mientras esas dos situaciones el gobierno no ponga mano firme, lastimosamente el ajuste va a venir y va a venir con incremento de tributos o va a venir con subida de los precios de los combustibles. ¿Cómo hacemos con el tema económico? Me refiero a buscar el financiamiento adecuado. Ir nuevamente a China, renegociar con China o ir a los organismos multilaterales y específicamente al Fondo Monetario Internacional. Mire, yo no entiendo por qué nosotros tenemos que pagar tasas de intereses al 11, al 12% cuando tenemos reservas petroleras como garantía. Claro, porque estamos hipotecados. Es como usted hace un préstamo hipotecario, usted tiene la casa como hipoteca, usted puede renegociar en este caso las tasas. Pero lastimosamente es la política de endeudamiento del gobierno. Si bien es cierto, nuestro riesgo país
es de 750 puntos menos, aproximadamente. Sí. Obviamente las tasas están en el 10% en el mercado global para nosotros, pero nosotros podemos hacer una presión para tener tasas más bajas. Inclusive el gobierno nacional consiguió tasas de interés al 5% a un plazo de 10 años. Entonces esa debe ser la tónica. Pero el asunto es que el déficit público está en 8.000 millones, la fuente de financiamiento está en 8.000 millones. Y aquí en este espacio nosotros hemos dicho que el gobierno necesita hasta el año 2028 40.000 millones de nueva deuda. Entonces, ¿por qué digo que el discurso político se adapta a la proforma presupuestaria? Porque ellos anunciaron cuando aprobaron la ley de fomento productivo, y aquí vinieron muchos dirigentes empresariales, también vinieron muchos analistas económicos que aseguraron que iba a bajar el déficit primario, y no va a bajar el déficit primario. No va a bajar. No va a bajar el déficit primario, se mantiene en la misma situación, por eso las fuentes de financiamiento, y eso lastimosamente va a pasar también para el año 2020. Precio del petróleo $58 el barril. ¿No es ser muy optimista eso, economista? Yo creo que es muy optimista, y eso también fue la causa de acomodar la proforma presupuestaria al discurso político. Nosotros creemos que debe estar en un precio de $50, por una sencilla razón: ha caído la demanda mundial de petróleo, y el 6 de diciembre en Viena se va a reunir la OPEP para ver un recorte en la producción, para subir el precio, pero por otro lado Estados Unidos quiere incrementar la producción petrolera y va a obligar el precio a la baja. Entonces, si ese es el escenario que se viene para el próximo año, lo más prudente en este caso es que el precio del petróleo esté en $50. ¿Por qué se lo pone 58? Para acomodar la proforma presupuestaria al discurso político. Pero ese es el discurso, nada más. La verdad, la realidad o la práctica es otra, entonces. Es que eso es una práctica que se ha venido manejando en muchos años atrás. Por ejemplo, hace poco la gerenta general del Banco Central dijo que la economía iba a crecer al 2%, cuando eso era mentira. Así es. Nosotros salimos al frente a decir que eso no va a pasar. Entonces, luego rectificó y ya dijo que iba a crecer en el 1.1%. ¿Se sobreestima el crecimiento económico para el 2019? Sí, nosotros creemos que va a estar en situación igual a la actual. ¿1,43 o menos? 1% aproximadamente. 1%. Sí. ¿Se sobreestima el Producto Interno Bruto para el 2019? Por supuesto, ¿Sí? Hay un incremento demasiado del Producto Interno Bruto nominal y creemos que va a la baja. ¿Se sobreestima el precio promedio del barril de petróleo? Efectivamente debe estar en $50. ¿Se debe hacer una reducción en el gasto personal? Debe entrar en una optimización del tamaño del Estado, obviamente en todos los ministerios, y fundamentalmente en las empresas públicas que le están generando al Estado $500 millones al año por mantener empresas públicas ineficientes. ¿Qué hacemos con el tema de la deuda al 10? La deuda del 10 hay que pagarla. ¿Pero qué hacemos? La deuda del 10 hay que pagarla. Entonces, por eso es que el Estado tiene que tratar de reducir el gasto corriente para cumplir sus obligaciones con la seguridad social. Aunque no se contempla en la proforma presupuestaria los 2.456 millones de dólares que el gobierno le adeuda al Seguro Social. De acuerdo al ministro de Finanzas dijo que sí, pero... No, pero ¿dónde? Que lo muestre. Por eso le digo, eso ya es una cuestión, yo sé. Pero está dentro de la proforma de acuerdo al ministro de Finanzas. Pero el tema es que la seguridad social, desde mi punto de vista, ya debe dejar de ser un botín político, y que más bien la seguridad social, con las inversiones que haga, que son cifras muy interesantes, reciben aproximadamente $900 millones por rentabilidad, que más o menos se va a adaptar a lo que el gobierno va a tener que entregar todos los años. Entonces, mientras más rentabilidad tenga la seguridad social, ya el gobierno también tiene que, en este caso, dejar de entregar esos recursos por la rentabilidad que tenga el IES. Y más bien hay que entrar en una optimización de la seguridad social también. Se registra en la proforma como ingresos permanentes $1.000 millones a recaudarse por concesiones. Yo creo que eso debe ser como ingresos no permanentes. Y el tema de la concesión hay que tener mucho cuidado, porque el secretario de la presidencia, Eduardo Jurado, y el consejero presidencial también, Santiago Cuesta, indicaron que quieren concesionar todas las empresas públicas. Y mucho ojo, de acuerdo a la Constitución, los sectores estratégicos, estamos hablando de CNT, estamos hablando de las eléctricas, las petroleras, tienen que estar en poder del Estado, porque ellos tienen saldos positivos, saldos azules, alimentan el presupuesto y financian la política social. No hay que concesionar las joyas de la corona, sino que hay que entrar a concesionar las empresas realmente deficitarias, como TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarriles, etc. Economista, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Buen día. Larry Yunibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, con nosotros analizando este tema de la proforma presupuestaria. Son las 7:18 minutos.